En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en Francia, donde se acaba de presentar la llamada madre de todas las reformas, la reforma de las pensiones que relanza Emmanuel Macron. Nos acompañan para analizarlo en este estudio Laure Cometti, periodista independiente especializada en política. Bienvenida. Hola, bien, gracias, Carlos. Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo aquí en Francia. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y Rafael Prus, periodista en el Servicio Político de La Opinión. Bienvenido. Gracias, buenas a todos. La reforma de las pensiones, el gran desafío de Macron, hoy en Primera Plana. Bueno, pues ya lo saben, Macron quiere que los franceses se jubilen con 64 años en 2030. Esto supone retrasar 2 años la edad de jubilación desde los 62 actuales. Es el punto principal de la reforma de las pensiones que el gobierno de Macron justifica para hacer sostenible el sistema de pensiones dado el envejecimiento poblacional. La reforma ya fue pospuesta por la pandemia y ahora el Ejecutivo la relanza intentando buscar la complicidad de la derecha moderada y mostrando cierta flexibilidad con el diálogo a sabiendas de que la iniciativa puede provocar un estallido social. Los sindicatos muestran unión en su contra, como no se había visto en mucho tiempo, también la oposición de izquierdas y de ultraderecha. Revisemos lo que dice la prensa. Ouest France, día D, como calificaron muchos medios a la jornada del pasado martes cuando el gobierno presentó su polémica reforma. Liberación hace un juego de palabras con la primera ministra Borne, que saca no el hacha de guerra, sino la edad de guerra, retrasando a 64 la edad de jubilación. Una reforma que une, según la CROA, al frente sindical, una unión que no se producía desde hace bastante tiempo. Bueno, ¿consideran que esta reforma va a condicionar políticamente este segundo quinquenio de Macron, incluso cómo pase Macron a la historia? Es decir, cuando hablamos de la madre de todas las reformas, de esa magnitud, de esa envergadura que le estamos dando, ¿consideran que es así? Todavía no es difícil de predecirlo, pero es cierto que los macronistas piensan que esta reforma sería un legado de seriedad financiera y de buena gestión del presupuesto del Estado. Pero la realidad es que es una reforma que me parece en continuidad con lo que han hecho previos gobiernos de izquierda o de derecha en Francia. O sea, alargar la dureza de cotización o aplazar la edad legal de jubilación. No es como una reforma muy revolucionaria tipo Macron style. Beatriz, la madre de todas las reformas. Sí, bueno, la llaman aquí así, que nos hace gracia cuando lo dicen, ¿no? Pero es un poco... Tiene algo de verdad, ¿no? Porque impacta de una forma que a lo mejor no impacta en otro tipo de... Sí, a mí da la sensación un poco aquí en Francia, que es un poco como el Día de la Marmota o la película de estar Atrapados en el Tiempo, que yo llevo 5 años aquí y llevamos casi 5 años hablando cada vez de la reforma de las pensiones y siempre el temor de las movilizaciones, de las protestas. Pero bueno, si lo ves desde España, o sea, ahora en España se jubila la gente a 66, creo 66. Que es desde este año. Entonces, que los franceses se vayan a jubilar a 64, pues nos parece incluso pues un chollo, ¿no? Comparado con... Se ve como un privilegio desde estos puntos de Europa. Sí, es verdad que también la perspectiva francesa es otra, es precisamente porque salimos a la calle y conseguimos salvaguardar ese estado de bienestar. Se puede ver desde la doble. Sí, de las dos perspectivas. Y luego también es diferente, por ejemplo, en España 66 años con 37 años de cotización. Aquí en Francia sería 64 con 43 años de cotización. Bueno, al final se compensa una cosa con la otra, ¿no? Los años de cotización y alargamiento. Pero bueno, comparado con España, los españoles pensarían de qué se quejan los franceses con 64. Rafael, la máxima del gobierno es su justificación. Hay que trabajar más para hacer sostenible el sistema dado el envejecimiento de la población. Aparentemente nos parece una lógica, pero ¿esto es discutible, esta premisa en la que se basa? Es discutible y se discute mucho, sobre todo desde la oposición de izquierda. Por ejemplo, bueno, estamos ahora con esa edad de jubilación legal a los 62 años, pero por ejemplo la izquierda, que ya está unida en el Parlamento desde las últimas elecciones, propone la vuelta a los 60 años, como ya estaba en los años 80. La justificación del gobierno no solo es que vivimos más tiempo, el gobierno pone el enfoque sobre el sistema de financiación y él dice que sí, que ahora el sistema es estable, pero que dentro de 5, 10 o 15 años hay que asegurar
pues la buena salud del sistema y garantizar las futuras pensiones. Y ahí está el debate entre economistas, unos que dicen que hay que hacer esta reforma ahora para que dé sus frutos dentro de unos 5 o 10 años, y otros más desde la izquierda que dicen que hay otras soluciones, que se pueden encontrar otras medidas y otras formas de financiar el sistema, pero que no hay urgencia. Entonces yo creo que el debate ahora, desde el punto de vista económico al menos, está entre esas dos visiones de qué urgente es esa reforma, ¿hay que hacerla ya o podemos esperar unos años? Qué urgente es la reforma. Lo cierto es que Macron lo llevaba como promesa electoral cuando fue reelegido el año pasado. ¿Esto legitima, este hecho legitima que siga adelante con este tema? Otra vez hay debate porque, por supuesto, la oposición, y principalmente de izquierda, dice que Macron, cierto, fue electo, pero frente a Marine Le Pen. Entonces, mucha gente, muchos franceses votaron para él, pero para echar a Marine Le Pen. Y también, lo cual también se contrarresta con que, claro, el sistema francés a doble vuelta, entonces deslegitimaríamos siempre al que sale elegido como presidente, porque siempre diríamos que lo han escogido como menos malo, entonces no llevaríamos a cabo nada. Esto es complicado. Y otro punto es que después, con las elecciones legislativas, Macron perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. O sea que la oposición dice que Macron no es tan legítimo para implementar esta promesa de campaña. Pero Macron y sus partisanos seguramente dicen que sí, que fue electo para justamente, digamos, la buena salud, garantizar la buena salud de nuestro sistema de pensiones. Recordemos que esta reforma quedó aplazada por el impacto de la crisis sanitaria de la COVID. Otra crisis precedente, la de los chalecos amarillos en el primer quinquenio, puso contra las cuerdas el presidente. No sé si estos movimientos sociales, como los paros sectoriales que hemos visto hasta hace poco, hacen que el gobierno vaya con más pies de plomo a la hora de plantear la reforma ahora, Beatriz. Sí, porque las manifestaciones de los chalecos amarillos pusieron un poco en jaque la presidencia de Macron. Dicen que hay trauma todavía en el Elíseo con esto. Bueno, no me extraña, que también lo sufrimos nosotros cubriendo las manifestaciones todos los sábados que íbamos. Y luego también hay que recordar que cuando lo intentó en 2019-2020, que era antes de justo antes de que empezara la pandemia, hubo un mes de huelga de transportes, que eso también se puede repetir otra vez. O sea, que ellos intentan ir con pies de plomo, y también durante la campaña Macron había hablado de 65 años, ahora al final han quedado, o sea, ha propuesto 64. Yo creo que para no ser tan brutal y no hacer que más gente salga a la calle, ¿no? Decir, mira, o sea, he puesto 65, pero soy muy bueno y ahora propongo 64. La novedad es que enfrente se encuentra con una unión sindical, Rafael, que no se producía desde hace muchísimo tiempo en Francia y que se va a plasmar en las calles el próximo jueves, día 19. Es verdad, y eso, pese a que el gobierno intentó durante muchas semanas, muchos meses, convencer a los sindicatos más moderados o reformistas, como la CFDT, por ejemplo, pero no lo consiguió porque, como decía antes, muchos de estos sindicatos, incluidos los reformistas, no creen en esa urgencia y piden tiempo para negociar una reforma que para ellos sería más justa. Pero claro, ese Frente Sindical Unido es una amenaza para el proyecto del gobierno porque, claro, hemos visto que en los transportes, en el hospital público, hay muchos, los funcionarios pueden movilizar bastante, sobre todo porque ahora están en una estrategia clásica, digamos, ¿no? De manifestaciones, de huelgas, etcétera, en la que el gobierno sabe moverse más o menos. Estábamos hablando de los chalecos amarillos porque esto preocupa más al gobierno, es que el gobierno sabe enfrentar a los sindicatos, a la oposición política, porque estamos en un marco clásico, pero el desbordamiento que supondría un nuevo movimiento tipo chaleco amarillo, esto no lo maneja y no sabe gestionarlo nadie, y mucho menos el gobierno. Entonces,
Ojo, porque claro, el frente sindical estamos en una batalla clásica, pero la amenaza del desbordamiento siempre está ahí, ¿no? El próximo jueves los sindicatos anuncian esa gran movilización frente a la reforma de las pensiones. ¿La amplitud que pueda tener la cita del próximo jueves es lo que va a definir el juego de cartas en futuro en esta reforma? Sí, ¿No? pienso que va a dar como el primer impulso, y tendremos que ver cuántas personas van a manifestar, si los sectores claves se van a movilizar, como los transportes, los Si los sindicatos combustibles. continúan en unión sindical a partir de ahí, o si Exactamente. se consigue desactivar Sí. ese frente, que sería muy Sí. interesante para el gobierno, ¿no? Pero sí, es cierto que el gobierno, bueno, Olivier Véran, el portavoz del gobierno, ha dicho que no cree que va a haber una movilización masiva, pero creo que en realidad sí van a mirar con mucho cuidado las cifras de este jueves. De todas formas, después de lo que llevamos, ¿hay un riesgo de que a los sindicatos les cueste movilizar el próximo jueves y precisamente que con ello esté jugando el gobierno, Beatriz? Yo creo que no, porque yo siempre Aquí digo que Francia aquí en salen. Francia es protestar es el deporte nacional y se manifiestan siempre, o sea que cualquier excusa es buena para manifestarse. Entonces imagino que sobre todo si por ejemplo, si los profesores van a la huelga, los padres se tienen que quedar en casa a cuidar a los niños. Si no hay transporte, aunque no se vayan a la calle a manifestar, mucha gente, parte del país quedará paralizado, ¿no? Sobre todo. Pero es cierto que en las encuestas sale que una mayoría de los franceses están en contra de esta reforma, pero al mismo tiempo también el gobierno puede jugar con un cansancio, ¿no?, de los franceses, con una erosión de salir a las calles y también de las huelgas y de los paros que han sufrido los franceses en otoño, ¿no? Rafael. Bueno, hay dos cosas en tu pregunta. La primera es que es cierto que los sondeos indican que los franceses no quieren trabajar más, no quieren trabajar más tiempo, pero al mismo tiempo los mismos sondeos muestran que pues, los franceses tienen sentimientos contradictorios, porque también una mayoría de franceses dicen que bueno, hay que hacer algo para salvaguardar al sistema, porque sabemos que la cuestión demográfica está ahí y tampoco se puede negar, ¿no? Luego, pues está la postura del gobierno, que es típica de los gobiernos de derecha, y Macron, de cierta forma, es el líder de la derecha francesa. Es dividida, pero para mucha gente es el líder de la derecha. Y para los líderes de derecha, esa postura de el líder político que se mantiene firme frente a los sindicatos que quieren impedir el cambio es algo que para su electorado siempre ha funcionado. Entonces, el problema es que ¿dónde está la mayoría, ¿no? ¿La mayoría está con los sindicatos o está con esa parte de los franceses que quieren cambio, que como tú decías se sienten cansados, ¿no?, por la repetición de las huelgas, que entiendo que desde el extranjero se ve como deporte nacional, pero yo quiero decir que la gente no sale a la calle porque le da la gana, ¿no? Es porque hay mucha gente en ese país no quiere esta reforma, no son los sindicatos, no son los trabajadores, pero los franceses de a pie, ¿no? Los franceses de a pie. Entonces, es una carrera, y este tipo de conflictos siempre es una carrera, y cuanto más tiempo dure, pues veremos dónde recae la cosa, ¿no? Vamos a seguir hablando de este pulso, va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Sarajevo, Managua, Bali, ciudades que como tantas otras han sufrido la guerra, el hambre, la dictadura o catástrofes naturales. Fukushima, Grozny, La Habana. France 24 vuelve a las regiones que marcaron la actualidad internacional. Sus habitantes cuentan su nueva vida, sus esperanzas y su lucha para superar un pasado traumático. Acompáñenme en Boleto de Vuelta todas las semanas por France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.
Seguimos en Primera Plana, esta semana hablando de la reforma de las pensiones, aquí en Francia bautizada como la madre de todas las reformas que ha relanzado Emmanuel Macron, un proyecto que fue abandonado antes de la crisis sanitaria, pero recordemos que ahora ha relanzado. La semana que viene, el jueves 19, hay una movilización sindical. Vamos a ver la magnitud que tiene. Antes de la pausa hablábamos precisamente con Rafael de ese pulso, de cómo se va a establecer entre el gobierno y los sindicatos. Lo hacemos con Lord Cometti, periodista independiente, Beatriz Juez, corresponsal del Correo, y Rafael Prus, periodista en el servicio político de La Opinión. Lo cierto es que 62 años es una de las edades más tempranas de Europa. Actualmente la edad de jubilación en Francia está en 62. El gobierno, recordemos, quiere retrasarle a 64 en 2030. Hay que entender esto como un privilegio para los franceses, porque es verdad que desde fuera de Francia y el resto de países de Europa ven la edad de jubilación francesa actual como un privilegio. Bueno, es cierto que en Francia la edad de jubilación es una de las más bajas de Europa, pero no es la más baja. Creo que en Polonia para las mujeres es 60 años, en Suecia es 62 años. También es cierto que no es el único indicador. Sí, claro. Y también hay que ver la duración de cotización, obviamente, y la esperanza de vida en buena salud. Pero el debate también es que tal vez trabajamos menos y tenemos mejor salud, mejor condiciones de vida. O porque vivimos más viejos, tendremos que trabajar más tiempo. Esto es un debate un poco filosófico, ¿no? Claro, pero de ese debate filosófico se extraen las consecuencias para establecer una reforma de pensiones de un lado o de otro. Sí, bueno, justo es la clave, ¿no? Es si hay que trabajar más o porque vivimos más y porque no tenemos, también otro factor es porque no hay tantos niños que nacen, entonces no hay tantos trabajadores. Entonces es otro factor clave, ¿no? Porque ahora la gente tiene uno, antes a lo mejor tenía 5 hijos, ahora tiene uno. Entonces ese es el gran debate, ¿no? Y no hay una respuesta clara. Lo que pasa es que si seguimos con la lógica, el envejecimiento de la población va a continuar, luego vamos a hacer otra reforma de las pensiones, luego a 70 años, luego a 80 años, y a lo mejor llegará un punto en el que tenemos que replantear un poco el cuadro en sí, es decir, los elementos del concepto que tenemos de trabajo, algo más genérico que estar siempre con esa misma lógica, no sé, Rafael. Bueno, es verdad que la demografía y el hecho de que vivimos más tiempo es un indicador, pero no es el único. Por ejemplo, desde la oposición, la izquierda, los sindicatos, ellos presentan otro indicador que es la esperanza de vida en buena salud. Porque una cosa es llegar a los 70, 75, pero otra cosa es llegar ¿sabes? En buenas condiciones. A partir de los 60 años, la gente pues tiene más problemas de salud que antes y si entramos en el terreno filosófico, lo que propone la oposición de izquierdas, por ejemplo, es gozar de esa edad, ¿no? De llegar a los 65 o 70 años, pero tener tiempo para disfrutarlo, ¿no? Entonces, es verdad que hay un problema entre el número de activos, de gente que está trabajando y esa masa de jubilados que va a llegar por el problema demográfico que tenemos, pero luego, claro, la cuestión es si el sistema está financiado, si no hay amenaza sobre el dinero que va a haber para pagar las pensiones, ¿por qué tendríamos que trabajar más tiempo? Ese es el problema. Y luego, claro, los economistas tienen que debatir más y decirnos cuál es la respuesta correcta. La izquierda y la ultraderecha batallan por liderar la oposición y la confrontación a esta reforma se antoja fundamental. Quizá el punto discordante es que los franceses también esperan propuestas de cómo ellos van a hacer sostenible el sistema de las pensiones. No sé si los franceses también piensan que no vale el no a todo por parte de la oposición, Laure. Bueno, esto siempre ha sido un poco el desafío para la oposición, claro, bajo los mandatos de Macron. Cómo existir y cómo salir un poco de la oposición sistemática y proponer cosas concretas. La France Insoumise, a la izquierda, ya ha dicho que va a ser filibustero en el Parlamento, o sea, proponer miles y miles de enmiendas para bloquear un poco el texto, pero esto no será suficiente para realmente impedir que la reforma pase, probablemente. Y del lado de las propuestas, bueno, como ha dicho Rafael, la izquierda propone un poco como un debate, digamos, más filosófico. La izquierda también propone aumentar las tasas, las cotizaciones y como una participación mayor de las empresas para no penalizar a los trabajadores, dice. Y del lado de Marine Le Pen no es tan claro su posición. O sea, ¿qué propondría el Rassemblement National para las pensiones? No es muy claro. Claro, porque una oposición es fácil tenerla en un órdago no, lo complicado es salir y presentar algo como un impuesto. Por ejemplo, la alternativa más creíble de la propuesta a sería decir, nosotros
nosotros proponemos un impuesto, pero eso también erosiona políticamente salir a decir eso, ¿no, Beatriz? Y Macron no quiere hacerlo porque ya prometió en campaña que no iba a subir los impuestos. Entonces, esa no es la alternativa que hay. Y de todas formas, seguro que si propusiesen subir los impuestos, a la izquierda saldría a la calle diciendo que Macron ha incumplido su promesa electoral. Claro. O sea que... La reforma también recoge algunas excepciones que el gobierno habría hecho a los republicanos para ganarse su apoyo parlamentario, la derecha moderada, como el hecho de que aquellos que comenzaron a trabajar antes de los 20 años puedan jubilarse entre los 58 y los 62 y que ciertos colectivos, bueno, pues militares, bomberos, policías, escapen a la regla. Rafael, el apoyo de los republicanos es clave en toda esta historia. Bueno, es clave porque el gobierno no tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, entonces necesita votos de otros grupos parlamentarios para votarla, así de simple. Y también yo creo que hay otro aspecto un poco más largo, que es la relación de Macron con la derecha, ¿no? Sí. Hemos visto cómo los dos partidos tradicionales habían sido aplastados por la victoria de Macron en el 2017. El Partido Socialista lo sufrió bastante esos últimos años, pero parece que ahora le toca a la derecha, ¿no? Porque parece un poco difícil para los líderes conservadores oponerse a Macron o explicar a sus electores que no hay que votar a Macron y votar a ellos porque... En realidad, si lo miramos bien, lo que propone Macron es el programa tradicional de la derecha. Y esa reforma, de manera muy específica, ese partido pedía esa reforma. Hacía la de bandera de esa Entonces, reforma. claro, hay un par de detalles, quedan cosas por discutir, pero en ese momento parece que pues, la derecha lo tiene todo para votar, ¿no? Es muy complicado la posición de los republicanos en esta reforma. Sí, es complicado existir con una identidad propia, perdón. Pero Macron no necesita realmente a los republicanos para votar la reforma, lo puede hacer sin ellos, pero me parece que sería un símbolo políticamente un poco malo, porque pasar una reforma un poco dura, digamos, de austeridad financiera, solo, sin el apoyo de ningún partido, sería un poco, no sé, no muy positivo para su imagen de líder político, me parece. Porque ¿qué supondría un fracaso de esta reforma para Macron, Beatriz, después de toda la que se ha liado? Pues yo diría que, bueno, Macron es una de las propuestas que hizo en la primera legislatura, es la propuesta clave de todas las reformas que ha propuesto. Es si que fracasa, está el sentimiento de que se juega el legado político, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que se juega el legado político. Es igual que cuando, yo qué sé, Schröder hizo su reforma de la seguridad social. También en esa época había muchas protestas en Alemania, pero al final Merkel se benefició después de esas protestas, ¿no? Que hubo unos años de bonanza gracias a eso. Esto puede pasar igual, puede ser que a lo mejor pase como el malo de la película porque les ha hecho trabajar hasta los 64 años a los franceses, pero que después, yo qué sé, en 20 años, pues la Gran Canamia, gracias a esa reforma, pudimos salvar el sistema de las pensiones. No lo sé si ocurrirá o no. Desde un punto ya más, desde el punto de vista más cultural o filosófico, no sé si creen que falta en todo este debate un replanteamiento general del concepto de trabajo como actividad humana, de lo que esperamos de él y de cuándo es digno o deja de serlo para nuestras vidas, Rafael. No sé si echa algo en falta en el debate o no. Yo creo que está ahí, pero yo creo que hemos entrado en ese debate más desde la perspectiva de la desigualdad, ¿no? Porque, claro, otro aspecto del debate es que no es lo mismo jubilarse para una persona que empezó a trabajar con 16 años en trabajos manuales duros y trabajos más intelectuales, o gente que, bueno, después de estudios superiores empezó a trabajar con 27, 28 años. Todo el mundo entiende de que, bueno... haciendo un trabajo manual, jubilarse a los 70 años no tiene poco sentido. Entonces, y también los jóvenes, las generaciones más jóvenes, tienen una percepción del trabajo bastante distinta a la de otras generaciones en las que a lo mejor el oficio, la profesión definía más a la persona, ¿no? Ahora hay una búsqueda de sentido mucho más fuerte entre las nuevas generaciones que no creen en la
pues en que el sistema de pensiones seguirá activo cuando ellos se jubilen. También es otro aspecto del debate. Los jóvenes no creen en la jubilación. Ellos están, no todos, claro, pero hay esa percepción de que ellos no podrán jubilarse. ¿Tiene esa percepción de que falte algo más desde el punto de vista cultural o filosófico en el debate público estos días? Creo que, como lo ha dicho Rafael, se puede escuchar un poco de discusiones más filosóficas o más intelectuales sobre el tema del trabajo, pero lo que pasa es que el sistema de las pensiones es tan complejo y como un poco opaco que a veces el debate se enfoca en puntos muy técnicos, no sé, como el punto de las pensiones, el índice de no sé qué, y esto es muy, muy complicado. Y hablando de la movilización en las calles, lo que será muy interesante ver será la movilización de los jóvenes, porque, como ha dicho Rafael, hoy muchos jóvenes no van a salir a la calle para defender un sistema de pensión que no les interesa hoy en día y piensan que en unas décadas capaz que no existe más. Entonces, esto es un tema que me parece muy interesante, cómo los jóvenes se van a posicionar. Beatriz. Sí, bueno, hay que, siempre es el debate de si hay que trabajar para vivir o vivir para trabajar. Para vivir para trabajar. Sí. Qué gran frase. Es el gran debate. ¿Y a dónde nos impulsan? ¿A hacer qué y qué defendemos? Sí, un debate filosófico, cultural y que a veces se nos escapa, ¿no? Nos quedamos en el punto, en el salario, en el euro, en la edad y se nos escapa un debate a lo mejor más de fondo. Sí, que es como decía antes, sí, hay que trabajar para poder jubilarse muchos años para poder jubilarse bien o cuál es el debate, ¿no? Y bueno, no sé si hay una respuesta para ello, pero... No lo sé, pero que yo añadiría que en Francia la jubilación se ve como un derecho social, o sea, el fruto de conquistas sociales, también está ahí todo eso es muy importante, la imaginación acerca de las luchas. Por eso vemos cómo se reactiva, ¿no?, con los sindicatos de la izquierda, porque pelear por las pensiones para la izquierda francesa es más que cultural, es identitario, ¿no? Es que... Entonces, también sí, ahí movemos un montón de cosas que no son estrictamente económicas o políticas, pero también tocan a la parte más humana de cada uno, claro. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con ustedes, Beatriz, Rafael y Laure, del debate que está hoy mismo en la calle, del debate de la reforma de las pensiones que nos afecta a todos, aunque yo creo que más bien en la calle, en las cafeterías, el debate que está es la canción de Shakira con Piqué. Pero bueno, hoy hemos hablado de ello, del debate de las pensiones. Muchísimas gracias a todos ustedes y nosotros nos vemos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.